Hola a todos, gracias por acompañarnos a este nuevo video. En todas las épocas, en todas las culturas y en todos los sistemas de creencias, hay algo que se repite. El ser humano fabrica ídolos, lo que es la idolatría. A veces son dioses, a veces son líderes políticos, celebridades, parejas, influencers o ideales. Pero la lógica es la misma. Ponemos afuera un poder que sentimos que no tenemos dentro. Hoy queremos hablarles por qué lo hacemos, qué significa realmente la idolatría y cómo se convierte en un fenómeno social que mueve masas. Así es que, comencemos, chicos. ¿Quién se anima? Yo pensaría que, bueno, para que la gente que nos escucha o nos está viendo lo vaya entendiendo, es esta idealización extrema. Ahora está muy de moda esta palabra en las redes, el idealizar. Y el idealizar tiene que ver con colocar a alguien en un lugar superior al que está, y normalmente lo hacemos con, pues sí, ciertos líderes. Puede ser desde un maestro en las clases, una figura espiritual, pónganle ahí el nombre que ustedes quieran, alguna celebridad, la propia pareja también podría ser. Y bueno, pues por ahí podríamos entrar en detalles como líderes políticos y un montón de ejemplos que podrían caber acá, pero es un poquito para que lo vaya entendiendo la gente. Y sobre esa persona o ese personaje se marca cierta dependencia, ¿no? Como que nos gusta mucho cómo actúa, lo colocamos en una posición superior, y eso, pues sin querer queriendo, dirían por ahí, hace que renunciemos a ciertos aspectos de nuestra autonomía, porque al tener a alguien en un altar, por decirlo de alguna manera, pues de pronto también nos vamos perdiendo nosotros en esa perspectiva. Es decir, vamos perdiendo el quién somos con tal de seguir a alguien más. No sé qué piensen ustedes. Wow, yo te escuchaba y lo voy pensando desde toda esta parte, ¿no? De cómo un ídolo lo que te va a hacer es boicotear o cerrar como la parte del conocimiento, ¿no? Es solamente lo que yo digo, lo que yo creo es lo que realmente importa. Entonces, esta parte de idolatría pues nos va dando como esa parte de sentir como esos vacíos emocionales, como esas necesidades que se van quedando en nuestra historia de vida o huellas emocionales. Y bien, los encontramos en alguien que al momento de no poderla satisfacer propiamente, lo volvemos como en ese nicho, ¿no? Como en esa parte de ser lo más grande, es como lo más wow, y entonces la persona es que el que dice, tienes que hacer esto y las cosas son así, ¿no? Y no importa si tú ves que está mal o está, solamente es lo que yo digo porque yo lo estoy diciendo, porque soy lo mejor, ¿no? Pero ese lugar no lo obtiene la persona por sí sola. No lo obtiene el objeto por sí sola. Lo va dando como esa parte de que bien decía Ara, esta parte de la historia, esta parte de estos recorridos que se van haciendo a través de la culturalidad, a través de la palabra, ¿no? Lo podemos ver mucho a lo mejor con estos símbolos religiosos, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? De Dios es así, Dios es amor, Dios es esto y Dios es el bien, y nadie puede decir lo contrario, porque si no estás en contra de la religión, y si estás en contra ya no puedes, pero tampoco puedes ir a hacer como esa parte de cuestionar, ¿no? Porque entonces si cuestionas estás en contra de tu ídolo, de lo más grande que pueda haber. Entonces es como tener como esa referencia de cuáles serían esos deseos o esas huellas emocionales que se han quedado ahí guardadas, para que yo pueda colocar a un objeto, una cosa, una persona ahí. Pero no sé, yo ahí empiezo, chicas. Es que, fíjate, hablar de la idolatría, pues también es un proceso psíquico, ¿no? Es colocar, como lo decíamos, en alguien algo que está fuera, que nosotros mismos no podemos tolerarlo, ¿no? Es como una proyección. ¿Y qué le estamos entregando al ídolo? Le entregamos nuestra necesidad de protección, nuestra búsqueda de sentido, nuestra esperanza, los deseos para no sentirnos solos, y sobre todo nuestra angustia. Y aquí el ídolo se va a convertir en una garantía emocional. No es solo alguien que admiramos,
es alguien que creemos que puede darnos certeza, completud, salvación y creo que esperanza, esa esperanza que estás anhelando algo y de repente aparece este personaje y no lo vas a cuestionar, no vas a analizar lo que te está diciendo, ¿no? Porque bien lo decías, David, el ídolo no se le critica, se le obedece. No sé cómo ver. Wow, y yo lo puedo pensar desde la parte de la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces todo lo que hacemos como decisiones propias ya no las asumimos, se las dejamos al ídolo, ¿no? Él me dijo, él lo hizo, él lo piensa, y entonces uno pierde como esa individualidad para pasar a dejar de ser responsable de sus propios actos, ¿no? Lo vemos como muchas veces, híjole, ¿cómo van a decir que ataco a la religión, no? Pero esas grandes situaciones donde la gente dice, es que Dios dijo que era así, cuando no es cierto. Dios no es nadie que te lleve ahí. Tú lo decides y tú tendrías que hacerte responsable de esa decisión que estás tomando, no nadie más, ¿no? O muchas veces esa parte de los que hemos visto ahora con tanta violencia que se ha generado de, pues es que son las canciones, son esto, no es cierto, no son estos ídolos del pop, estos de los corridos tumbados, es la propia decisión de cada persona el asumir lo que está haciendo y lo que está decidiendo. Pero al tener un ídolo y al empezarlo a tener ahí tan arriba, hace que esa persona pierda como este sentido hasta de realidad, ¿no? Este contacto con el mundo exterior donde pueda asumir y asumirse todo lo que hace. Pero pues de ahí, ya no sé, chicas, ustedes dirán. Acá creo que también lo importante es empezar a entender, o sea, yo lo que me pregunto cuando los escucho es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué esa necesidad? Porque no nos pasa a todos, que eso también es una realidad. Entonces, no sé, pensaba que también es indiscutible el hecho de revisar pues la infancia, ¿no? Quiénes fueron esas primeras figuras muy presentes o ausentes en su caso. Como lo hemos dicho muchas veces acá, los casos son diferentes. Pero yo pensaba si no podría ser incluso una cuestión también de desamparo, ¿no? Es decir, esta sensación que pueda tener la persona de desamparo y ese otro que cubre, pues todo eso que me está faltando, ¿no? Ese líder sindical, ya no queremos decir religioso para que no se piense que es algo personal, sino político, escolar, pónganle ustedes el contexto que quieran. Pues ¿por qué? Porque hay gente que sí, ¿no? Sigue de lleno esta idolatría y quién no la sigue. Tiene que ver, de pronto lo pienso en algunos casos, a lo mejor no en todos, pero podría ser con esta relación temprana con sus figuras parentales o pues pudiera ser también esta cuestión de un desamparo por alguna otra situación, pero sí me parece que también vaya, por debajo hay un mensaje de necesidad de protección. Y bueno, eso también puede convertirse en algo riesgoso si no lo tenemos presente a tiempo. Muy cierto. Fíjate que el por qué no. Y creo que aquí entra una parte más humana, ¿no? Si nos vamos a las profundidades, los seres humanos nacemos incompletos, más vulnerables que cualquier otro animal. Dependemos completamente de un otro para sobrevivir desde que nacemos, ¿no? Como bien lo decías, la madre, el padre, el cuidador, ¿no? Que aquí es donde estamos convirtiendo a nuestro primer ídolo, ¿no? Quien nos protege, quien nos calma, quien organiza el mundo, quien da sentido a lo que vamos sintiendo, lo que nos va pasando. Y aunque crecemos, esa estructura emocional permanece. Buscamos una presencia que nos sostenga el caos interno. Y creo que la idolatría aparece cuando colocamos en el otro ese ideal del yo. Todo aquello que quisiéramos ser, pero que sentimos que estamos lejos de alcanzar. Y aquí creo que el ídolo se vuelve un refugio para poder llenar ese vacío existencial que finalmente va a dar la sensación de plenitud, ¿no? A esa carencia mía. No sé cómo lo ven.
Bueno, yo lo pensaba como, en primera la idolatría, o sea, que viene siendo, ¿no? Es precisamente idolatrar. Es como esto que hablabas, Ara, de la admiración que sería como eh, lo que pudiéramos ver en el otro, y que nos gustaría y que lo pensamos como un ideal en cierto momento, ¿no? Pero lo de la idolatría tiene que ver con otras cuestiones, creo que también a nivel inconsciente, por ejemplo, la necesidad de identificarse, ¿no? Con algo o con alguien, especialmente con alguien, ¿no? Eso, eh, pues normalmente se da en la adolescencia, en especial en la adolescencia, ¿no? Es como idolatrar a alguien en quien de alguna manera intentamos encontrar en esa búsqueda pues una identidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto a lo largo de nuestra vida vamos como, no sé, admirando más bien posteriormente o idolatrando si hay una necesidad precisamente de identificar en esa entidad un significado que contrariamente puede dar hasta cierto punto estructura, ¿no? Sobre todo pues en personalidades que requieren, ¿no? Precisamente de ello, ¿no? Bueno, pues a ver ustedes cómo lo ven. Y fíjate que también algo que la idolatría creo que también tenemos que verla desde un fenómeno social, ¿no? No solo ocurre a nivel individual, porque creo que las sociedades enteras crean ídolos para poder mantenerse muchas veces unidas, sobre todo cuando un grupo atraviesa una crisis, la pobreza, la violencia, la desigualdad, la pérdida de rumbo, ¿no? O una sensación colectiva de desamparo. Y cuando esto pasa, surge una figura que va a encarnar esos deseos, ¿no? Los miedos, la nostalgia que puede tener un pueblo o una ciudad. Y esa figura puede ser un líder político, el mesías social, una celebridad o un salvador improvisado. Fíjate que es un tema muy interesante porque al final esto que decías como en macro, ¿no? Esto sucede también a nivel interno, ¿no? Cómo puede darte estructura, precisamente el idolatrar, el pensar que hay alguien más, ¿no? En quien efectivamente podemos confiar, podemos ver cosas que quizá nosotros tenemos o aprobamos y están ahí en un otro. Y puede ser incluso algo imaginario. Y creo que también que sirva, ¿no? Como esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy, no, ni siquiera es tanto para decir si somos débiles por caer ante un ídolo y demás, sino más bien es, pues, qué heridas, qué cosas estamos proyectando en el otro, qué estamos intentando cubrir. O sea, no tanto para juzgarnos, sino más bien que nos lleve a conocernos con profundidad y ver más bien que eso que estamos colocando afuera nos está diciendo algo de nosotros mismos, algo que, como bien lo decías, Lau, muy probablemente ni siquiera nos estemos dando cuenta,
pero que bueno, pues precisamente los espacios terapéuticos son para ello, para descubrir por qué tendría yo que seguir con pues con tanto fervor a cierta persona o cierta personalidad, y a lo mejor no elegir pues mi propia voz. Habría que ver qué pasa y qué hay entre esa decisión de poder ser yo el que me priorice, o por lo contrario, estar priorizando otro tipo de personalidades, los famosos ídolos. Sí, bueno, yo para ir cerrando ya, creo que la idolatría en el fondo revela una verdad incómoda. No idolatramos al ídolo, sino a lo que nos falta. Y es ahí, creo que donde vale la pena detenernos un poquito, ¿no? Porque el camino de la madurez emocional no consiste en destruir los ídolos externos, sino en recuperar las partes de nosotros mismos que pusimos en las manos de ellos. Y cuando entendemos esto, podemos pasar de la idolatría verdaderamente a la responsabilidad, y de la dependencia a la libertad emocional. Efectivamente, ¿no? Como bien lo hemos dicho en el video y en esta parte de saber qué es aquello que te falta, ¿no? Esa parte de hacerte como siempre la extensión de ir a una terapia psicoanalítica, para que puedas darte cuenta que qué es eso que te hace falta, qué es eso que no quieres asumir, o qué es eso que estás colocando en el otro. Porque a lo mejor no es tanto, como bien lo hemos dicho, el ídolo, sino a lo mejor cambiar de un ídolo a un ícono, ¿no? Que el ícono es aquel que te va a llevar a tener como mayor conocimiento, te va a ir llevando a que conozcas más, no te va a detener, no va a decir lo que yo digo es la ley y ni nada más te quedas ahí. Entonces sí te invitamos a que lo puedas revisar, a que te acerques a Hadla aquí con nosotros, a descubrir mediante el psicoanálisis qué es eso que te hace falta. ¿Por qué tienes ídolos? ¿O por qué no puedes asumir algo o ir más allá de lo que los demás o alguien pueda decir? Y sobre todo, si tienes alguna huella emocional, la puedas sacar adelante. Pero bueno, pues muchas gracias a Aralau y a ustedes que nos acompañaron hoy en este video. Y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.